Soy madre de una hija maravillosa llamada Valeria. Desde que era pequeña, nuestra relación ha sido especial. La vida no fue fácil para nosotras, su padre se marchó cuando ella tenía apenas 3 años, y me dejó con el corazón roto y una enorme responsabilidad. Pero, a pesar de las dificultades, Valeria y yo formamos un equipo inseparable. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a ser fuertes y a encontrar alegría incluso en los días más oscuros. Valeria siempre tuvo un corazón puro y una mente brillante. Creció con principios firmes, honestidad, respeto, y el valor del esfuerzo. La veía estudiar con dedicación, soñar en grande y tratar a los demás con una bondad que me llenaba de orgullo. Por mi parte, traté de darle lo mejor que pude, no solo un techo y comida en la mesa, sino también el ejemplo de nunca rendirse. Cuando conoció a Diego, fue como si el mundo de Valeria se llenara de luces nuevas. Lo trajo a casa un día, y desde el momento en que cruzó la puerta, noté algo en su mirada. Diego era encantador, seguro de sí mismo y atento, aunque quizás demasiado, perfecto. Pero Valeria estaba tan feliz, y lo único que yo deseaba era que alguien la cuidara y la amara como ella merecía. Con el tiempo, su relación avanzó rápidamente. Diego la llenaba de flores, promesas y grandes planes para el futuro. Yo observaba cómo Valeria se iba enamorando más y más, hasta que una tarde llegó emocionada, con un anillo en su dedo y los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Mamá, me pidió que me case con él, ¿puedes creerlo?», me dijo abrazándome. Y aunque en el fondo tenía mis dudas, no quise empañar ese momento. Si Valeria estaba feliz, yo también lo estaría. La boda fue pequeña pero hermosa. Valeria lucía como una princesa en su vestido blanco, y Diego, con su porte impecable, parecía el marido ideal. Me sentía emocionada pero también un poco vacía. Mi hija, mi compañera, la luz de mi vida, estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde yo ya no sería su centro. Pero así es la vida, ¿no? Después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, Valeria me llamaba casi todos los días para contarme cómo se estaba adaptando a su nueva vida. Pero poco a poco esas llamadas se volvieron más escasas. Dejé de saber de ella durante días, luego semanas. Pensé que estaba ocupada, que estaba disfrutando su vida de casada. Sin embargo, en el fondo, una inquietud comenzaba a formarse. Intenté no pensar lo peor. Me repetía que Valeria estaba feliz, que Diego la cuidaba bien. Pero no podía ignorar esa sensación de vacío cada vez que mi teléfono no sonaba. Cuando finalmente logré hablar con ella, su voz sonaba apagada, diferente. Me dijo que estaba bien, pero sus respuestas eran breves, como si tuviera prisa por colgar. Algo no estaba bien. Mi instinto de madre me decía que había más detrás de su silencio. Intenté visitarla, pero siempre surgía una excusa. Diego estaba ocupado, o ella estaba adaptándose a la vida con sus suegros. Su tono al decir esto último me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que Valeria, mi Valeria, la chica fuerte e independiente que había criado, sonara tan resignada? El tiempo pasaba, y mi preocupación crecía. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con Valeria atrapada en un lugar oscuro, pidiendo ayuda y yo incapaz de alcanzarla. Una noche desperté entre lágrimas y decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Valeria no solo era mi hija, era mi vida. Algo estaba mal, y aunque ella no quisiera decírmelo, yo estaba dispuesta a averiguarlo. Por más que tratara de ser discreta o incluso evasiva en nuestras pocas llamadas, yo la conocía mejor que nadie. Esa chispa en su voz que siempre me hacía sonreír había desaparecido. Tomé una decisión. No iba a esperar más. Era hora de ir a buscar respuestas, aunque tuviera que enfrentarme a Diego y a cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Valeria podía pensar que era capaz de manejar todo sola, pero yo sabía que a veces, incluso las personas más fuertes necesitan a alguien que luche por ellas. Y eso estaba dispuesta a hacer. No pude ignorar más esa sensación de angustia que me consumía. Era como si cada fibra de mi ser me gritara que algo terrible estaba sucediendo. Así que una mañana, sin previo aviso, decidí ir en busca de Valeria. Si no me llamaba ni respondía mis mensajes,
yo misma iría a verla. Preparé algunas cosas rápidamente, subí al coche y conduje durante horas hacia la dirección que tenía registrada, la casa de los padres de Diego. Al llegar, la casa me impresionó. Era una propiedad grande y bien cuidada, rodeada por un alto portón de hierro forjado. Desde fuera, parecía el tipo de lugar en el que cualquier persona querría vivir. Sin embargo, al cruzar ese portón, sentí una sensación de frialdad, como si esa casa guardara secretos oscuros tras sus paredes impecables. Toqué el timbre y esperé. Pasaron varios minutos antes de que alguien apareciera. Fue la suegra de Valeria, una mujer elegante, pero con un aire de dureza que no se molestó en disimular. ¿Qué desea?, me preguntó con un tono cortante, como si mi visita fuera una completa molestia. Soy la madre de Valeria. Vine a verla, respondí con firmeza. Por un instante, la mujer pareció dudar, pero rápidamente recuperó su compostura. Valeria está ocupada. No puede recibir visitas en este momento. Algo en su expresión me inquietó profundamente. Ignoré su respuesta y avancé un paso hacia la entrada. Si está ocupada, puedo esperarla. Pero no me iré sin verla, dije, dejando claro que no aceptaría un no como respuesta. La mujer suspiró, claramente irritada, y finalmente me dejó entrar. Me condujo a un patio trasero y, para mi sorpresa, no me llevó a la casa principal, sino a un pequeño cobertizo al final del jardín. Ahí está, dijo, señalando la puerta sin molestarse en acompañarme. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Valeria estaba ahí, en un espacio diminuto y sucio. Había un colchón viejo en el suelo, una pequeña mesa con platos sucios y una ventana rota que apenas dejaba entrar luz. Mi hija, mi Valeria, estaba sentada en una esquina, con la mirada perdida y el rostro demacrado. Su cabello estaba descuidado, y llevaba ropa vieja y desgastada. Valeria. Grité, corriendo hacia ella. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de algo que me rompió el alma, vergüenza. Mamá, no deberías estar aquí, dijo con voz temblorosa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás viviendo en estas condiciones?, le pregunté, sin poder ocultar mi indignación. Valeria se quedó en silencio, como si temiera hablar. Pero no podía dejarlo así. ¿Qué te han hecho?, insistí, tomando sus manos entre las mías. Finalmente, comenzó a hablar. Con cada palabra que salía de su boca, mi corazón se rompía un poco más. Me contó cómo, poco después de la boda, los suegros comenzaron a mostrar su verdadero rostro. La obligaron a dejar su trabajo, argumentando que una buena esposa debe dedicarse al hogar. Luego, la desplazaron al cobertizo, diciéndole que la casa principal era para la familia. ¿Y Diego? ¿Qué hizo él al respecto?, pregunté, intentando controlar mi rabia. Nada, mamá. Al principio me dijo que era temporal, que sus padres solo necesitaban tiempo para acostumbrarse a mi presencia. Pero con el tiempo dejó de importarle. Nunca me defendió. Mi hija me relató cómo la trataban como una sirvienta, obligándola a limpiar, cocinar y hacer todas las tareas del hogar mientras la menospreciaban constantemente. Los insultos, las humillaciones, el aislamiento, todo formaba parte de su día a día. No quería preocuparte, mamá. Pensé que podría soportarlo. Esas palabras me enfurecieron. ¿Cómo podía pensar que tenía que aguantar algo así? Esto se acaba hoy, le dije con determinación. En ese momento, la puerta del cobertizo se abrió de golpe, y el suegro de Valeria apareció, acompañado de su esposa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, con una voz autoritaria que no logró intimidarme. Lo que pasa es que me estoy llevando a mi hija de este lugar, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Ella es nuestra nuera, y aquí se queda, dijo la mujer, cruzándose de brazos. No después de cómo la han tratado. Esto es abuso, y no voy a permitirlo. Ambos comenzaron a gritar, pero yo no me moví. Tomé a Valeria de la mano y la ayudé a levantarse.
Si intentan detenerme, no dudaré en llamar a la policía, les advertí. Diego apareció en medio de la discusión. Al verlo, sentí una mezcla de ira y decepción. ¿Esto es lo que llamas matrimonio? ¿Permitir que tus padres destruyan a tu esposa? Le increpé. Diego balbuceó excusas, pero no escuché ninguna. Estaba claro que había elegido ponerse del lado de sus padres, y no de Valeria. Salí de ese lugar con mi hija, prometiéndome a mí misma que nunca volvería a permitir que alguien la tratara así. Mientras conducíamos de regreso a casa, Valeria se quedó en silencio, mirando por la ventana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que no había visto en mucho tiempo, esperanza. «¿Estás a salvo ahora, mi amor? Nadie volverá a hacerte daño», le aseguré, tomando su mano mientras conducía. Después de sacar a Valeria de aquella pesadilla, nos dirigimos directamente a un pequeño apartamento que yo había alquilado hace algunos meses. Aunque nunca imaginé que lo necesitaría para una emergencia como esta, agradecí tener un lugar seguro donde mi hija pudiera descansar. Valeria apenas hablaba durante el trayecto. Miraba por la ventana con ojos vacíos, como si reviviera cada uno de los momentos dolorosos que había sufrido. Cuando llegamos, le preparé una taza de té caliente y la animé a sentarse en el sofá. Sabía que forzarla a hablar no era la solución, pero también entendía que cargar con tanto sufrimiento en silencio podía ser devastador. Pasaron algunas horas antes de que Valeria comenzara a abrirse. Al principio, sus palabras eran pausadas, casi susurradas, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Pero poco a poco, el torrente de emociones acumuladas durante meses empezó a fluir. «Mamá, no sé ni por dónde empezar», dijo, mirando fijamente su taza de té. «Empieza por lo que tú sientas que es más importante, hija. Estoy aquí para escucharte, sin juzgar». Tomó aire profundamente antes de continuar. Todo comenzó después de la boda. Al principio, pensé que sus exigencias eran normales, que solo querían que me adaptara a su forma de vida. Pero las cosas fueron escalando. Me contó cómo la familia de Diego había insistido en que dejara su trabajo. Según ellos, una mujer casada no necesitaba trabajar, especialmente si su esposo ganaba lo suficiente para ambos. Diego, quien siempre había apoyado su carrera mientras eran novios, de repente comenzó a repetir los argumentos de sus padres. Me decían que mi lugar estaba en casa, que debía concentrarme en ser una buena esposa. Cuando Valeria se resistió, la presión aumentó. Sus suegros comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre su profesión, insinuando que su trabajo era insignificante. Diego, en lugar de defenderla, simplemente guardaba silencio o, peor aún, respaldaba a sus padres. Un día, el suegro me dijo que, si no renunciaba a mi empleo, hablaría con tu jefe y se aseguraría de que me despidieran. Eso fue suficiente para que Valeria cediera. La idea de que su madre pudiera enfrentarse a problemas por su culpa era inaceptable para ella. Después de eso, las cosas empeoraron. Me hicieron sentir como una carga. Poco a poco, me relegaron al cobertizo, diciéndome que era temporal, pero nunca lo fue. Valeria narró cómo, día tras día, era obligada a realizar todas las tareas del hogar, desde limpiar hasta cocinar para toda la familia, mientras sus suegros la criticaban constantemente. Nada de lo que hacía era suficiente. Si algo no estaba perfecto, me insultaban. Me llamaban inútil, decían que no era digna de ser parte de su familia. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras hablaba. Traté de mantener la calma, pero dentro de mí, sentía una rabia indescriptible. ¿Y Diego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diego, él simplemente se alejaba. Cuando le pedía ayuda, me decía que no quería problemas con sus padres. Que debía ser paciente, que, así son ellos. La indiferencia de Diego fue lo que más daño le hizo. Valeria había entrado en ese matrimonio con amor y confianza, creyendo que él sería su compañero, su apoyo incondicional. Pero en lugar de eso, la había dejado sola en medio de un entorno hostil y abusivo. Hubo días en los que pensaba que ya no podía más, mamá. Me sentía atrapada, como si nunca fuera a salir de ese lugar. Intenté consolarla,
abrazándola mientras sollozaba. Mi hija, que siempre había sido fuerte e independiente, ahora estaba rota por dentro. Valeria, nada de esto es tu culpa. Ninguno de ellos tenía derecho a tratarte así. Y Diego, él no merece llamarse tu esposo. Valeria asintió lentamente, como si por primera vez estuviera permitiéndose aceptar esas palabras. Pero había algo más que todavía no había dicho. Lo podía ver en su rostro, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Mamá, hay algo más, algo que no te he contado. Mi corazón se detuvo un momento. Temía lo que estaba por escuchar, pero sabía que era importante que hablara. ¿Qué es, hija? ¿Puedes confiar en mí? Una vez intenté irme, mamá. Recogí algunas de mis cosas y traté de salir del cobertizo, pero mi suegro me interceptó. Me dijo que, si intentaba irme, haría que tú también lo pagaras. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo que tenía influencias y que podía asegurarse de que perdieras tu trabajo. Que si yo lo desafiaba, tú serías la que sufriría las consecuencias. Esa confesión fue como un golpe directo al estómago. No solo habían abusado de mi hija, sino que también habían utilizado mi estabilidad laboral como un arma contra ella. Esos monstruos. Exclamé, incapaz de contener mi ira. Por eso me quedé, mamá. No podía permitir que te hicieran daño. En ese momento, comprendí el peso que Valeria había estado cargando. No solo soportó los abusos físicos y emocionales, sino que también sacrificó su propia felicidad por miedo a que yo sufriera. Pero ya no estás sola, Valeria. No vamos a permitir que esas personas nos sigan controlando. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Primero, vamos a enfocarnos en que te recuperes. Luego, encontraremos la manera de enfrentarlos. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tratarnos así. Esa noche, mientras Valeria dormía por primera vez en semanas en una cama cómoda, comencé a pensar en los pasos que debía tomar. Esto no podía quedarse así. Su historia no podía terminar con el abuso impune de esa familia. Era momento de hacer justicia. Habían pasado algunas semanas desde que rescaté a Valeria. Durante ese tiempo, la vi recuperar lentamente su fuerza y su confianza. Pero, aunque ella comenzaba a sanar, yo sabía que todavía había algo que debía hacerse. Aquellos que la habían lastimado debían enfrentar las consecuencias de sus actos. No podía permitir que la familia de Diego continuara con su vida como si nada hubiera pasado, mientras mi hija había quedado marcada por su crueldad. Decidí que era hora de actuar. Desde el momento en que Valeria me contó todo lo que había vivido, comencé a recopilar pruebas. Fotos del cobertizo donde la obligaron a vivir, mensajes que Diego le había enviado minimizando su sufrimiento y, lo más importante, el testimonio de mi hija. Cada palabra que ella compartió conmigo quedó registrada, con su permiso, para usarla cuando llegara el momento adecuado. Ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Un día, mientras revisaba las redes sociales, vi que la familia de Diego planeaba asistir a un evento benéfico en la ciudad. Era una gala elegante, con numerosos asistentes importantes, incluidos empresarios, políticos y figuras públicas. Supe de inmediato que esa era la oportunidad perfecta para desenmascararlos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá? Me preguntó Valeria, preocupada. No es solo por ti, hija. Es por todas las personas que podrían sufrir a manos de esta familia si no hacemos algo. Valeria asintió con cierto nerviosismo, pero también con determinación. Sabía que era un paso difícil, pero necesario. La noche de la gala, me aseguré de estar preparada. Llevé conmigo un pequeño proyector portátil, una memoria USB con todas las pruebas y una copia de la declaración escrita de Valeria. Entré al evento vestida de manera impecable, para no levantar sospechas. Entre los asistentes, pude identificar fácilmente a Diego y a sus padres, quienes se movían con aire de superioridad, saludando a todos como si fueran la familia perfecta. Esperé el momento adecuado. Durante el discurso principal de la noche, cuando todos los ojos estaban puestos en el escenario,
me acerqué a uno de los organizadores y le expliqué brevemente que tenía algo urgente que compartir con los asistentes. Aunque inicialmente dudaron, la gravedad de mi tono y mi determinación los convencieron. Cuando me dieron la palabra, subí al escenario con el corazón latiendo con fuerza. Miré a la audiencia, respiré profundamente y comencé. Buenas noches a todos. Lamento interrumpir este evento, pero hay algo que debo revelar. El murmullo en la sala fue inmediato. Los asistentes se miraban entre sí, confundidos, mientras Diego y su familia permanecían inmóviles, sus sonrisas congeladas. Estoy aquí para contar la verdad sobre una familia que se encuentra entre nosotros esta noche. Una familia que ha construido su reputación sobre una fachada de respeto y éxito, pero que en privado ha cometido actos atroces. Con esas palabras, conecté el proyector y comencé a mostrar las fotos del cobertizo. Cada imagen proyectada en la pantalla generaba una reacción audible de los presentes, gasps, murmullos y miradas de incredulidad. Estas son las condiciones en las que mi hija, Valeria, fue obligada a vivir después de casarse con Diego, continué, señalando las imágenes. Los murmullos se intensificaron, mientras Diego y sus padres intentaban mantenerse serenos, aunque el color de sus rostros los delataba. Valeria no solo fue aislada de su familia y amigos, sino que también fue obligada a abandonar su trabajo, tratada como una sirvienta y sometida a abusos psicológicos constantes. Mostré los mensajes de Diego, en los que ignoraba sus súplicas de ayuda, y finalmente leí la declaración de Valeria, que describía con detalle todo lo que había sufrido. Mientras lo hacía, pude ver cómo la sala se volvía cada vez más hostil hacia Diego y su familia. Esta noche, no estoy aquí solo para denunciar lo que le hicieron a mi hija, sino para exigir que se haga justicia. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tratar a otro ser humano de esta manera. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, alguien entre los asistentes habló. ¿Esto es cierto, Diego? Diego intentó balbucear una respuesta, pero antes de que pudiera decir algo coherente, varias personas comenzaron a confrontarlo. Su padre también intentó intervenir, pero las pruebas eran irrefutables. La noche, que había comenzado como una celebración para ellos, terminó en una humillación pública. Los organizadores del evento, horrorizados por lo que acababan de descubrir, los expulsaron de la gala, mientras otros asistentes discutían abiertamente las posibles repercusiones legales. Cuando todo terminó, sentí una mezcla de alivio y cansancio. Había sido una noche intensa, pero sabía que era solo el comienzo. Exponerlos públicamente era un paso necesario, pero también sabía que habría consecuencias legales y sociales para ellos. Valeria, quien había seguido todo desde casa, me abrazó con fuerza cuando llegué. Gracias, mamá. Por no rendirte, por luchar por mí. Siempre lo haré, hija. Porque nadie merece lo que tú sufriste, y porque el amor de una madre no tiene límites. Los días posteriores a la exposición en la gala fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La noticia del abuso que había sufrido Valeria se esparció rápidamente, amplificada por los asistentes al evento y las publicaciones en redes sociales. Diego y su familia, que hasta entonces habían disfrutado de una impecable reputación, se convirtieron en el centro de atención, pero no por las razones que ellos hubieran deseado. Las repercusiones llegaron de inmediato. Las empresas con las que Diego trabajaba como representante comenzaron a cortar lazos con él. Los patrocinadores anunciaron públicamente que no apoyarían a alguien implicado en actos de abuso y violencia doméstica. Los padres de Diego, quienes también eran figuras influyentes en ciertos círculos sociales, vieron cómo su red de contactos se desmoronaba. Los amigos y colegas que antes los admiraban ahora los evitaban, asqueados por sus acciones. Valeria, por su parte, comenzó a recibir el apoyo que tanto necesitaba. Varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres se ofrecieron a brindarle asistencia legal y emocional. Una abogada especializada en casos de violencia de género asumió su caso, asegurándose de que Diego y su familia enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones. No te preocupes, Valeria, le dijo la abogada durante su primera reunión. Tienes todo el derecho de buscar justicia, y vamos a asegurarnos de que la obtengas. El proceso legal fue arduo, pero cada paso que avanzábamos era una pequeña victoria.
Valeria solicitó el divorcio, citando las pruebas de abuso y maltrato que había sufrido. Diego intentó defenderse, pero la montaña de evidencias en su contra hacía imposible que lograra revertir la situación. La corte no solo aprobó el divorcio, sino que también ordenó que Diego pagara una compensación económica por los daños causados a Valeria. Sin embargo, la victoria más importante no fue material. Para Valeria, el verdadero triunfo fue recuperar su libertad y su dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar, mamá, me dijo un día mientras estábamos sentadas en el balcón del apartamento, disfrutando de una taza de café. Y eso es todo lo que importa, hija. Que vuelvas a ser tú misma. El camino hacia la recuperación no fue fácil, pero Valeria mostró una fortaleza admirable. Comenzó a asistir a terapia regularmente, donde trabajó no solo en sanar sus heridas emocionales, sino también en reconstruir su autoestima. Participó en talleres y grupos de apoyo, donde compartió su historia con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Si mi experiencia puede ayudar a alguien más, entonces todo esto habrá tenido un propósito, dijo un día, con una determinación que me llenó de orgullo. Mientras tanto, yo también reflexionaba sobre lo ocurrido. No podía evitar sentirme culpable por no haber notado antes lo que estaba pasando, pero entendí que lo importante era haber actuado a tiempo. Aprendí que el amor de una madre no solo consiste en proteger a sus hijos, sino también en empoderarlos para que encuentren su propia voz. Con el tiempo, Valeria decidió retomar su vida profesional. Contactó a su antiguo empleador, quien, al enterarse de todo lo que había pasado, le ofreció volver al trabajo. Su talento y dedicación no habían pasado desapercibidos, y pronto se encontró liderando un proyecto que la apasionaba. Nunca pensé que podría volver a hacer esto, mamá, me dijo una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su computadora. Pero aquí estoy, empezando de nuevo. Ese nuevo comienzo no solo fue para Valeria, sino también para mí. Nuestra relación, que siempre había sido cercana, se fortaleció aún más. Aprendimos a apoyarnos mutuamente de maneras que nunca antes habíamos imaginado, y juntas descubrimos el poder de la resiliencia. Por otro lado, las consecuencias para Diego y su familia continuaron acumulándose. Además de las pérdidas económicas y sociales, enfrentaron demandas por difamación y daño moral. Sus intentos de desacreditar a Valeria y a mí fracasaron rotundamente, ya que nadie estaba dispuesto a creer en sus mentiras después de las pruebas presentadas en su contra. Un día, mientras caminábamos por el parque, Valeria se detuvo y me miró con una expresión serena. ¿Sabes algo, mamá? No guardo rencor. La miré, sorprendida, esperando que continuara. No significa que olvide lo que pasó o que perdone lo que hicieron. Pero no quiero que mi vida esté definida por el odio. Quiero avanzar, construir algo mejor para mí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Valeria había encontrado una paz interior que no era fácil de alcanzar, y eso era un testimonio de su fortaleza y crecimiento. Hoy, cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza por lo que vivimos, pero también de gratitud. Gratitud por haber encontrado el coraje de actuar, por haber luchado juntas y por haber salido de esa oscuridad más fuertes que nunca. La justicia no solo se logró en los tribunales, sino también en nuestras vidas. Y aunque las cicatrices de esa experiencia siempre estarán ahí, ahora son un recordatorio de nuestra capacidad para superar incluso los desafíos más difíciles. Valeria sonríe más que nunca. Y esa sonrisa, después de todo lo que pasamos, es la mayor recompensa que una madre podría pedir.